Mi gente de Conceptos Caninos, tenemos una pregunta muy buena de una suscriptora. Está interesante, está interesantísimo lo que vamos a hacer. Está interesantísimo. Y el nombre de la suscriptora es Gloria de León. Ok, sucede que dice que tiene un perro de raza mestiza, más o menos 5 meses o 6 meses por ahí. Dice que es raza mediana o grande, pareciera que tiene algo de labrador. Perfecto, no hay nada de malo en eso. El problema es que tengo con él es que muerde solo a mí, a nadie más. Empieza por acostarse frente a mí, me muerde los pies y le digo que no, trato de alejarlo, empieza a brincar y a tirarme mordidas. Ok, va por toda la casa y sigue mordiéndola. Entonces su miedo es que el perrito siga creciendo y que la mordida se vuelva un poquito más fuerte y que se vuelva un problema esto. Esto pasa a muchos, vamos a usar a Gloria como un ejemplo, pero pasa a muchos más. Gloria comenta también de que lo camina 45 minutos, lo cual es bueno, lo cual es buenísimo. Ok, está bien, ya que el perro está en buenas condiciones, puede caminar y todo. Ya intentó sometiéndolo al piso, ya que intentó agarrarlo del pellejo, ya intentó ignorarlo, ya intentó, al parecer intentó 1000 cosas, 1001 cosa. Falta uno más. Ok, entonces, en el caso de Gloria, número 1, la caminata de 45 minutos, ¿es una caminata estructurada? ¿Sí o no? ¿Es una caminata donde el perrito recibe instrucciones en qué hacer? ¿Es una caminata donde alguien lo va guiando para que vaya a hacer lo que tiene que hacer? Si estás pasando por este problema, esto te va a ayudar. Primero que nada, tenés que caminar a tu perro con una estructura, así como en mis videos acá abajo o acá arriba vas a poder ir a buscar y encontrás los videos de la caminata estructurada, parte 1, parte 2 y parte 3. Camina a tu perro con estructura. Decirle a tu perro qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer. Porque así te vuelves un líder para tu perro. Así te comienza a respetar como un líder. No te lo tomes personal, no te lo tomes personal el que te diga que tu perro no te respeta. No te lo tomes personal. Simplemente es que no te está viendo como un líder. Entonces necesita ver esa figura de líder para que te comience a hacer caso. Para que comience a hacer lo que digas. Para que deje de morderte y que deje de comportarse como se comporta. Te está viendo como uno más de la camada. No te está viendo como un líder, te está viendo como uno más de aquí, de la camada. Somos aquí, entonces hacemos relajo, Eso. Entonces, número 1. Número 2, en el caso de Gloria, y si este es tu caso también, ya probaron ignorarlo y el perrito sigue con esa energía fuerte y que quiero jugar, que aquí vamos a jugar, y de repente ya la mordidita pues ya se vuelve un poquito más fuerte y no hay como pararlo, te deja todo babeada, no sabes ni qué hacer y sigue mordiendo y al decirle no se pone peor, te pone más ímpetu en la situación y todo esto. Yo sé que a este momento ya entra la frustración, quieres corregirlo y no puedes porque y no hace caso. Te voy a dar un consejo. Número 1, tienes que aprender a concentrarte. Y para lograr esto, vas a agarrar un libro. Y te vas a ir a un lugar concurrido, ya sea un mercado, una plaza, un parque donde haya muchas personas, y lee un capítulo entero de ese libro, o tal vez la mitad del capítulo si quieres. Lee 5 páginas si quieres, máximo, pero léelas, concentrate, enfócate en el libro, metete en el libro y aprende a ignorar a tu alrededor. Aprende a ignorar todo a tu alrededor. Mira cómo te va a ayudar esto. Una vez que ignores todo a tu alrededor, estás enfocada en el libro. ¿Sabes? Ahora aprendiste a enfocarte. ¿Sabes cómo enfocarte? Ok. Entonces, esto es una pequeña mordida. Nada malo. Ok. Entonces, empezás a aprender a enfocarte. Una vez que te enfoques, vas a ver que estás en una energía media. Una vez que manejes eso, vas con tu perro. Y cuando tu perro esté que vamos a jugar, que esto, que aquello, que lo otro, no decís nada. No es que lo vayas a ignorar. Por el contrario, vas a controlar la situación. No vas a ignorar la situación. No estás ignorando la situación, estás controlando la situación. Vas a controlar la situación. Entonces,
Ya aprendiste a mantener tu energía media. Cuando estés leyendo el libro, date cuenta, estás en una energía media. Cuando te enfoques en el libro, cuando te enfoques en lo que estás leyendo, cuando entendas lo que estás leyendo, sin importar lo que está pasando alrededor, es porque te estás enfocando. Entonces, cuando te enfoques, mira tu energía y te vas a dar cuenta que es una energía media. No estás hyper porque mucha gente alrededor, no estás abajo porque es demasiado ruido, no puedo leer este libro. No, simplemente estás enfocada en una energía media. Lo mismo vas a hacer con tu perro. Comienza a brincar y esto, aquello, lo otro. Ahorita vamos al grano. Manos a la cintura y te enfocas frente al perro sin enojarte, sin frustrarte, sin mostrar alegría, sin mostrar, ay, qué bonito se mira. Nada de eso. Nada de eso. Simplemente te enfocas y comenzás a calmarte, a calmarte, a calmarte, y vas a ver cómo tu perro va a comenzar a calmarse y a calmarse. Una vez que se haya calmado, comenzás a caminar hacia él despacio, un paso a la vez. Un paso, otro paso, otro paso, y vas caminando hacia el perro hasta que logres que tu perro, de estar parado y queriendo morderte y todo, se llegue a sentar. Y cuando se llegue a sentar y haga esto, lo lograste. Entonces es cuando le pedís que se quede. Que se quede ahí. Te das la vuelta despacio y lentamente y te vas. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo con esto? Estás en completo desacuerdo con el comportamiento que está teniendo. No lo regañaste, no le pegaste, algunas personas le dan en la nariz. No hiciste nada de eso. Le diste silencio y le dijiste: quiero silencio, quiero paz, quiero calma. Eso es lo que hiciste. Y cuando comenzaste a caminar para el frente, esto es para que lo entendas perfectamente. Yo no quiero que esto se haga largo, pero se está haciendo, pero es para que lo entendas. Cuando comenzas a caminar para adelante sobre él, obvio, no te estás parando en el perro, estás caminando hacia adelante, estás primero teniendo su atención y segundo mostrando que estás dominando la situación. ¿Por qué? Porque estás incrementando el tamaño de tu cuerpo con poner las manos a la cintura. Este sistema es bien fácil de hacerlo. Algunas veces tienes que usar los recursos que tienes a la mano. Lo del libro te va a parecer lo más estúpido que puedas hacer, pero te va a dar un potencial, te va a dar una habilidad bárbara para poder dominar tu perro. El que te puedas concentrar en un buchunche de gente, enfocarte y después observarte a vos misma, tu propia energía, cómo está, te va a enseñar cómo es que debe ser tu energía para tratar a tu perro. Sencillo, sencillo, sencillo. Una vez que aprendas a manejar esa energía, posiblemente todos los libros son buenos, entonces posiblemente del libro vas a aprender grandes cosas, porque vas a repetir otro día y avanzando más hojas y más capítulos en el libro y aprendiste algo nuevo del libro y aprendiste algo nuevo tuyo porque ya sabes cómo manejar tu energía completamente calmada. Vas y te paras frente al perro, el perro quiere hacer que ese juego, que esto, que aquello, que lo otro. No está nada malo con que juegues con tu perro, no está nada malo, pero tiene que ser el humano que diga cuándo se acabó el juego, cuando ya, enough. Tiene que ser el humano quien decida cuándo se acaba, no el perro. En este caso para el perro es ilimitado, vamos a jugar hasta que se acabe todo esto. No, el humano tiene que decidir cuándo se acaba. ¿Y cómo lo vas a decidir? De esta manera. Estás jugando, puedes hasta estar jugando con tu perro y de repente ya no quieres jugar, ok, soltás y te paras y recordás cómo estabas cuando estabas leyendo el libro y lo traes todo eso aquí, boom. Él va a querer seguirte, agarrar la mano. Tolerancia. Por eso te mando a un lugar concurrido, donde mucha gente, ruidos, sonidos, carros, motocicletas, todo ese montón de sonidos lo vas a aislar, todo, y vas a enfocarte en el libro. En este caso, sus mordidas, sus lamidas, sus saltos,
todo eso lo vas a ignorar y vas a enfocarte en que se calme. Te vas a enfocar en tu energía. Te estás calmando, él se va a calmar. Una vez que se haya calmado, comenzarás nuevamente a caminar para adelante. Te aseguro que en el primer paso que des va a querer otra vez seguir a morderte y todo. No le hagas caso. Seguí ahí. No estás ignorando. Estás ignorando el comportamiento, pero estás corrigiendo a la misma vez. Estás corrigiendo la situación, estás dominando la situación, estás corrigiendo la situación y estás enderezando a un perro que está desbalanceado. Ahorita lo estás poniendo en el balance perfecto. Toma tiempo, pero también por bastante tiempo él lo ha hecho, y así que esa es tu oportunidad de retomar todo. Arreglas eso y tienes un perro balanceado para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque ahora va a jugar cuando le digas que jueguen. Lo vas a disfrutar siempre, vas a disfrutar tu perro. Jugas con él cuando querrás jugar con él, cuando esté tranquilo y ya. Y decidís, ok, ya no se puede jugar más. ¿Por qué? Porque tengo que salir, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello, tengo vida. Entonces, ok, decidís cuándo se acaba y el perro te lo va a agradecer. Que le pongas reglas y que le digas cuándo acabarse. Porque ahorita no sabe cuándo. Ahorita para él es juego ilimitado. Pero también es cansado. Los juegos con los perros debería ser 3 a 5 minutos, no más de eso. No más de eso, es demasiado. Entonces para el perro también es cansado, pero no sabe cuándo parar. A menos de que alguien se lo diga y lo va a agradecer grandemente. Gracias por tu pregunta, una gran pregunta, y yo sé que hay muchos, por eso lo compartimos así en general, porque hay muchos pasando por lo mismo y no saben qué hacer, y llegan a la frustración, a los gritos, a los golpes, a esto. Que evitemos todo eso. Y ayúdame a que los demás eviten todo eso compartiendo este video. Compartilo, mandáselo a quien puedas. Si alguien más está pasando por esto, te agradezco por eso, de verdad. Dale like, suscríbete y compartilo. Hagamos que esta comunidad crezca para ayudar a más perros, a los más perros que se puedan, ¿ok? Hasta la próxima, muchísimas gracias.